el búnker. ¿Qué cree el búnker acerca de Jesús? Yo solamente te puedo hacer la recomendación, o sea, de explorar el pensamiento de Rudolf Bultmann y de Paul Ricoeur, que, digamos, tienen argumentos muy gruesos sobre eso. Entiendo, sí, 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 lo sé, pero digo, vos personalmente, o sea, ¿qué postura tomás? En este momento, lo que te mencionaba ahí, yo creo que es una posibilidad que está abierta de manera paralela, digamos, no como necesariamente excluyente una de otra. Entiendo. Creo que hay personas que van a necesitar mirar la resurrección de forma histórica y creo que van a haber otro tipo de personas que eso de alguna forma no les va a calzar y entonces creo que la propuesta de Bullman responde a ese tipo de personas. Entiendo. Che, viste que nosotros, los apologistas, yo no me quiero llamar a mí, porque yo soy un comunicador cristiano nada más, ¿no? Pero hay veces de que redundamos siempre en las mismas respuestas y las mismas explicaciones y tengo que ser autocrítico con eso, ¿no? Pero ¿cómo respondés a las más comunes, a las más comunes posturas que nosotros solemos defender, ¿no? En el caso de la resurrección. ¿Cómo desde el mito podés responder hasta la razón de ser de la teología cristiana? En términos generales, eh, yo creo que otra forma de responder es que lo importante de la resurrección es el mensaje existencial que aporta, digamos. No porque sea, digamos, algo mítico, deja de ser un mensaje verdadero. Y son temas, digamos, diría que difíciles de conversar, porque hay una preocupación, digamos, sobre el tema. Obviamente porque está esta idea como de que si la resurrección no es algo verdadero, algo material, entonces se cae todo. No es lo que he encontrado cuando leo a Bullman o a Paul Ricoeur con temas como eso. ¿M? Y ese tema incluso se aplica para otros. O sea, ahí tú sabes que a la otra vez yo hice un live con el dinosaurio de Noé sobre el tema de Génesis, ¿cierto? Porque hay hartas cosas en la Biblia que caen en eso, o sea, en la estructura, digamos, de lo que serían los mitos. Sí, Eh, yo de hecho, yo creo que particularmente el Antiguo Testamento tiene gran contenido mitológico, sinceramente. Y además, o sea, hay veces que puede llegar el Antiguo Testamento a apelar a eventos históricos con detalles o adornos mitológicos con los que parecen ser más sorprendentes o transmitir una idea teológica subyacente, ¿no? Parece que el mito cumple con esa finalidad y en el Antiguo Testamento yo en lo personal, y he sido apedreado un montón de veces por eso, pero veo ciertas características, ¿no? Sin ir más lejos, en los primeros capítulos del Génesis parece, no digo, porque yo creo en el Adán y Eva históricos, ¿no? Pero más allá de que hayan sido personas reales, eh, lo que veo es que parece ser que alrededor de la historia que se cuenta acerca de estas dos personas reales, el contenido mitológico está presente, está bien, y no por eso la realidad teológica se vuelve una falsedad, ¿se entiende? La idea teológica se vuelve una falsedad en absoluto. Pero se me hace difícil esta misma interpretación aplicarla al caso de la resurrección, sinceramente, y fuera de broma. Y yo soy una persona que trato de estar fuera de broma abierto a las posibilidades porque nada, creo que el sesgo es un asesino silencioso y que hay veces que nosotros no nos damos cuenta de ello y estamos siendo víctimas de nuestros propios preconceptos, ¿no? Y no abrazamos la verdad. Entonces, en eso trato de ser muy cuidadoso, pero te soy sincero, no tengo forma de poder hacer encajar al menos el adorno mitológico en una historia verdadera en el caso propiamente de la resurrección. No llego a poder hacer eso. No entiendo cómo podríamos armonizar el mito con lo detallado en el Nuevo Testamento. Vale. O sea, yo te podría ofrecer como un panorama general, digamos, porque como te dije, la recomendación es que tú mismo explores las ideas, digamos. Creo
que algo importante es como esta actitud de ser explorador en el pensamiento, que no significa aceptar, digamos, lo que uno pueda leer, ¿cierto? Entonces, yo te recomendaría eso, o sea, investigar por tu propia cuenta y ver qué es lo que dicen. Yo creo que hay harto material en YouTube, hay libros descargables y un montón de cosas por ahí que uno puede investigar. Ahora, el panorama general de Bullman es que él asume una realidad, y es la realidad del hombre moderno, el hombre, digamos, que vive en el paradigma científico, ¿cierto? Y hay una idea ahí que viene anterior, digamos, que es de Gadamer, eh, que, que guarda relación con una idea que se va construyendo a partir de diferentes pensadores, y que tiene que ver con la idea de que llegamos como especie humana a a un tipo de adultez, podríamos decir. ¿Mm? Digamos, en la Claro, sí, antigüedad sí, sí, entiendo. pensábamos, digamos, a través de estos claves religiosas, ¿cierto? O teológicas, pensábamos el mundo de manera teológica, eh, creábamos dioses, ¿cierto? Eso es algo común que vemos en las diferentes culturas. Sí. A medida que va avanzando el conocimiento, a medida que va Que también avanzando lo la... vemos en el judaísmo. Sí, ¿no? A nivel de todas las culturas. Entonces, llegamos a un punto en donde la ciencia y el avance del conocimiento nos pegaron un salto, digamos, de adultez respecto de ciertas maneras de entender el mundo. ¿No? Eh, Diría que una de esas disrupciones, que hay varias, pero una significativa, tiene que ver con Nietzsche, ¿cierto? Con el Dios ha muerto de Nietzsche, como una declaración respecto de que lo que muere es un mundo teológico, ¿cierto? Un mundo que piensa teológicamente la realidad, ¿no? Un mundo que piensa religiosamente la realidad. Y lo que va a dominar, digamos, en la actualidad va a ser la técnica, va a ser la ciencia, ¿cierto? Y va a ser el conocimiento. Entonces, Bullman parte de ese piso y asume eso ya como un umbral que la humanidad ya pasó, ¿cierto? No hay forma de volver atrás. Y lo que él plantea es que el hombre moderno, considerando todo el conocimiento que tiene, no va a tener, digamos, podríamos decir, la capacidad de volver a pensar teológicamente la realidad, ¿cierto? Y eso incluye, digamos, todo lo que la Biblia pueda decir en términos de eventos que podríamos llamar sobrenaturales o que podríamos llamar de corte milagroso, ¿sí? Y eso incluye cosas históricas como el problema del Génesis, ¿cierto? Y todos los relatos que hay ahí, asuntos, digamos, morales que se contradicen en la Biblia, ¿cierto? O asuntos sobrenaturales. Todo ese cúmulo de cosas, digamos, para el hombre de la técnica, podríamos decir, no van a ser, digamos, capaces de dialogar y de entrar. ¿M? Entonces, Bullman lo que desarrolla es un proyecto que él llama desmitologizador y que tiene que ver con estudiar la Biblia, digamos, como un libro histórico. Es decir, sé que la Biblia es un libro histórico, pero me refiero a que eh, asume el libro no con su capa teológica, sino que lo asume como un libro más y lo investiga con las herramientas, digamos, que están disponibles. Y lo que sucede con eso es que todo lo que queda atrás, digamos, y ahí tú, si lo investigas, vas a ver que él arrasa con todo, o sea, arrasa con la resurrección, arrasa con la visión del Espíritu Santo, arrasa con los milagros, eh, No, sí, sí, arrasa sí. con todo. A ver, no soy un estudioso de Woodman, pero alguna que otra cosa he leído, tanto de él como también en reseñas, ¿no? Pero más allá de eso, sí, yo tengo un problema particularmente con Bullman y con aquellas personas que luego mantienen esta misma postura, ¿no? Y es que estoy completamente de acuerdo con este preconcepto con el que arranca, ¿no? Y parece a través de esa idea previa construir todas las demás. Pero a la hora de evidenciar sus puntos a través del dato, del documento o de las conexiones causales documentales, no es lo suficientemente eficaz. No es sólido en eso. Parece todo explicarlo por medio de una idea previa. O sea, partiendo de la base de que, bueno, los milagros no pueden ocurrir, o partiendo de la base de que, bueno, no podemos hacer afirmaciones concluyentes acerca de Dios y su interacción con la realidad.
pero hacemos un análisis histórico propiamente, eh, parece que históricamente no es capaz de poder sostener ese tipo de ideas que afirma, ¿no? Lo que pasa es que para Bullman el análisis histórico, digamos, ese intento de objetivización de la historia, cae para él en un cientificismo. ¿M? Vale decir en ideas previas, digamos, que al aplicarse los instrumentos siempre hay una agenda, digamos, teológica Sí, previa, obvio. digamos, a la aplicación. Entonces, para él cae en un cientificismo y de hecho, de alguna forma, él dice algo un poco más interesante que eso, que de alguna forma el seguir el rastro histórico implica una cierta concepción acerca de la naturaleza. ¿M? Y de alguna forma, lo que él intenta decir es que eso está, en algún punto se encuentra muy cerca del panteísmo, porque entender, digamos, que el rastrear la historia hacia atrás, significa enfrentar, digamos, los milagros como algo que de alguna forma coincide entre la naturaleza y el mundo, digamos, sobrenatural. Es uno de los riesgos que él detecta, digamos. ¿M? Y pero yo diría que uno de los que son significativos tienen que ver con esta idea cientificista del tema de la historia, porque en realidad nosotros cuando miramos la historia, y creo que tú y yo conocemos, digamos, todos los argumentos sobre el Jesús histórico, la resurrección, ok. Yo diría que ahí, por ejemplo, no hay algo realmente objetivo, ¿cierto? Hay una disposición de evidencias y después de eso hay ciertas conjeturas que se hacen. ¿M? Entonces, por eso te decía que yo creo que, al menos la forma en que lo entiendo ahora, más que como elegir, digamos, creo que hay ciertas personas que necesitan entender su fe desde esa evidencia histórica, ¿cierto? Pero creo que hay otras personas en que simplemente no les va a calzar, ¿m? Porque ya dejaron de pensar de forma teológica. Y te lo quiero mostrar, digamos, en un ejemplo concreto. ¿M? La otra vez tú tuviste una conversación con un colombiano que te hizo la pregunta sobre el tema del rey David, ¿cierto? Y que mataba al hijo. ¿Te acuerdas, cierto, de eso? ¿Sí? Sí. Dale. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo que pasaría ahí, si uno toma la perspectiva bolmaniana o de Paul Ricoeur o estos teólogos que no son teólogos liberales, son teólogos, digamos, dialécticos, diría, eh, probablemente lo que ellos dirían, y tomando también las líneas de lo que son algunos biblistas, digamos, sería entender que el texto ya está escrito, digamos, en una clave teológica y que el escritor, frente al hecho que le ocurrió a David, lo interpretó como una intervención de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo, digamos, está la intervención de los hombres, que es todo lo que los hombres puedan hacer en su acción, y todo lo que esté por fuera del marco de su capacidad de acción, entonces es Dios actuando, ¿no? Entonces es como alguien que diga ahora, bueno, yo me porté mal y por eso me enfermé y me vino un castigo de Dios. Bueno, esa es una forma de entender teológicamente un suceso. Pero una persona que no piensa de esa forma dice, bueno, en realidad no tiene nada que ver esto con esto otro, ¿sí? Entonces, la Biblia está escrita en ese mundo. Es lo que la otra vez te comentaba por interno. O sea, el hombre antiguo veía de esa forma la realidad. Y la teología en ese sentido, y ahí Pero entramos yo ya estoy en de la acuerdo con hermenéutica, eso. para terminar con eso. Ahí entramos, por ejemplo, en el terreno de la hermenéutica que desarrolló Paul Ricoeur, porque él va a decir que la filosofía y la teología se pueden rotular bajo un mismo campo, que es la hermenéutica. Entonces son interpretaciones que hacemos de la realidad. Entonces en el texto sobre David no hay ninguna contradicción, ningún problema moral, porque el escritor le está asignando a Dios la responsabilidad de intervenir y de castigar con enfermedad al hijo de David. Y esa es una interpretación. Por eso ahí también hay un problema con el tema de la inerrancia bíblica, porque en realidad, por ejemplo, Paul Ricoeur ya dice que la Biblia ya es un pretexto, porque el escritor ya al escribir está interpretando la realidad, ¿sí? Entonces, fíjate que eso es otra lectura del texto en sí, ¿cierto? Y eso si lo aplicamos en general, llegamos a conclusiones diferentes. Pero yo creo en eso. De hecho, me parece que es hiper evidente
Y te voy a dar un ejemplo que no se lo di al chico ese el otro día, ¿no? Pero de lo que tenía en mente. Yo creo exactamente lo mismo que decís vos. Por dar un ejemplo, si yo no me equivoco, es en Segunda de Samuel, comparándolo con un texto, no, sí, en Segunda de Samuel, y el otro creo que aparece en Crónicas. Más allá de en qué libro aparezca la historia, recordarás la historia en la que Dios parece enojarse con el pueblo de Israel e incita a David a cometer un pecado para traer mortandad sobre el pueblo. ¿Te acordás de esa historia? Bueno, parece haber acá un problema en la propia Biblia. ¿Por qué? Porque en un libro dice de que es Dios el que lo incita y en otro libro el mismo hecho lo describe como que es Satanás el que se levanta contra el pueblo. Entonces, ese fue un ejemplo que me olvidé de darle al muchacho el otro día cuando charlábamos, que creo que pasa mucho por cómo el autor interpreta de que el hecho ha ocurrido. Obviamente yo, como cristiano, asumo primero que Dios existe, segundo que Dios tuvo una relación especial con el pueblo de Israel, y más allá de que desconozca cómo fue el proceder de Dios, si Dios lo permitió o si Dios actuó como un agente causal, actuando de manera directa con la realidad, más allá de eso, yo puedo explicar en última instancia de que Dios tuvo algo que ver en ese hecho, ¿se entiende? Pero la descripción del autor entiendo de que se sujeta a la interpretación particularmente de aquel entonces, su cultura, lo que él entendía en aquel entonces por lo que estaba sucediendo, etcétera. Y podemos ver muchos más ejemplos, particularmente en el Antiguo Testamento, que son evidentes de esta forma de escribir la Biblia. Pero creo que el ejemplo que te acabo de dar, con Dios, por un lado, actuando de determinada manera, y el mismo evento siendo explicado por otro autor, como que es Satanás el agente causal, creo que esto explica muy bien cuál es mi postura. Y eso sería para entenderte, ¿cuál sería tu postura entonces? Mi postura es que yo como cristiano tengo que asumir, yo como cristiano creo en Dios y entiendo de que Dios es en última instancia aquel que al menos permite que ciertas cosas ocurran, ¿no? Entonces, partiendo de ese preconcepto que yo debo asumir como cristiano, digo, el autor interpreta determinado hecho dada su enseñanza, su cultura, los factores que lo rodean y demás, pero está sujeto muy a la interpretación propia del autor. Ahora, entiendo obviamente que más allá de qué es lo que ha ocurrido, si fue un ángel que lo dañó, si fue una causa natural que justo sufrió una especie de coincidencia, o si fue Satanás, o si fue el mismo Dios viviendo al niño y demás, yo como cristiano asumo que en última instancia Dios, más allá del canal que haya utilizado para lograr un cometido, fue Dios el que lo ha permitido y en última instancia está dentro de la voluntad de Dios. Dale. Bueno, ahí por ejemplo hay una diferencia porque yo creo que estos pensadores, digamos, estos teólogos, de alguna manera lo que nos intentan mostrar es que Dios no interviene, sino que eh, cuando yo digo Dios está interviniendo, soy yo interpretando que está ocurriendo algo que Dios interviene en la realidad y no una intervención, digamos, directa, digamos, ¿cierto? Eh, Diciéndolo en términos como algo que usualmente se dice hoy, por ejemplo, cuando decimos Dios tiene el control de las cosas, pues yo diría que es, desde el punto de vista de ellos, digamos, sería eso, sería nuestra interpretación de lo que está ocurriendo o de lo que pensamos que podría suceder en la realidad, porque lo pensamos en una manera, digamos, teológica, pero sigue siendo una interpretación. Y ese es, digamos, el camino, digamos, que en realidad no es una teología, digamos, reciente desde el punto de vista histórico, sí, porque comienza en el siglo XIX a desarrollarse en esa líneas más libres teológicas. Entonces, como que cualquier lectura que uno haga de la Biblia, digamos, y guarda relación con esta idea de asumir que el texto en sí ya es un pretexto. Y creo que eso digamos, para mí es una idea genial, que es de Paul Ricoeur, de alguna manera, que plantea grandes problemas, digamos, creo yo, para una línea, digamos, más conservadora, más tradicional o más clásica, digamos, de la teología. Y en esa línea, digamos, se van a presentar contradicciones lógicas y se van a presentar todo tipo de problemas y de preguntas porque se asume una literalidad de algunas cosas. En cambio, en Sí, este otro lado,
no existe ese problema. Porque lo importante, digamos, al fin y al cabo, es el mensaje en clave existencial que se dispone como palabra viva, dice Bullman Claro, y Riquet, como palabra viva para el hombre de la técnica. Y en totalmente, ese sí. lugar, Sí. De hecho, no, te iba a decir que es completamente cierto lo que vos decís, o sea, es como que en la gran mayor parte de los milagros que describe la Biblia, nosotros estamos a la merced del autor y como personas de fe debemos de abrazar esos relatos como que realmente el autor está interpretando correctamente a Dios actuando de esa manera y la explicación que da el autor es lo que realmente ocurrió. Eso es parte de la fe, creo yo, de la vida del cristiano y el cristiano lamentablemente aquel que sea un poco más racionalista debe de someterse a, en este caso, la fe, que es la única garantía que nos da de que esa es la interpretación correcta. Ahora, sí, sí, y pese a que en esto yo pienso igual que vos con respecto a la gran mayor parte de los milagros que ocurren en la Biblia, porque por dar un ejemplo, una vuelta alguien me dijo, te invito a un debate, me dice, te invito a un debate acerca de la concepción virginal de Jesús, ¿no? En María. Y yo no puedo debatir eso, Nero. Yo eso lo tengo que abrazar por fe, ¿se entiende? Porque no puedo argumentar históricamente de que eso realmente ha ocurrido, porque no tengo la suficiente fuente, no tengo el método apropiado como para poder hacerlo. Hay cosas que nosotros los cristianos debemos asumir por fe, debemos abrazar por fe. Pero sí me ocurre que en el caso particularmente de la resurrección, esto no me pasa. Parece ser el caso de la resurrección un caso que sí tiene abundancia de evidencia. Vos no podés comparar en naturaleza la descripción que hace el autor del libro de Samuel con respecto a cuál ha sido la causa por la que el bebé de David ha fallecido, con la interpretación que da Pedro, Juan, Pablo y los demás apóstoles con respecto a lo ocurrido con Jesús, el destino de Jesús. O sea, parece ser que en esto, o sea, cuando comparamos los milagros, hay un abismo que los separa en calidad y cantidad de evidencia que los respaldan. Entonces, ahí es en donde yo encuentro quizás ese salvavidas, podríamos decir, para mi parte racionalista, en decir, bueno, a ver, yo acepto todas las descripciones milagrosas del Antiguo Testamento, dado que Jesús creía que eran eventos históricos reales. Y tengo buenas razones históricas como para creer de que la mejor explicación al evento de la resurrección es Dios como agente causal, ¿no? Yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero las evidencias que giran en torno a la resurrección de Jesús son abismales en diferencia tanto en cantidad como en calidad de todos los demás eventos milagrosos que la Biblia se dispone a relatar. sí, o sea, como te decía antes, yo creo que los veo en este momento como dos caminos paralelos que funcionan según el tipo de persona. Eh, pero también no me cierro a la posibilidad de que estos pensadores tengan razón, en el sentido de que, de hecho, una vez lo dijo John Lennox, eh, que el problema que tiene el cristianismo no es con la ciencia, sino con la historia. El tema como demostrar, digamos. ¿M? Porque en realidad, yendo hacia atrás, digamos, mientras más vamos hacia atrás, digamos, más pérdida de objetividad hay. Y para Bullman esa es una situación compleja porque vivimos en un mundo científico de alta búsqueda de objetividad, digamos, y de seguridad. Entonces, lo que nosotros tenemos en la historia es, digamos, un conjunto de evidencias que, que necesitan, digamos, después de eso, digamos, desde ahí, dar un salto de fe, porque nosotros no tenemos evidencia per se de la resurrección. O sea, no tenemos esa evidencia en sí, tenemos evidencias que rodean el evento, ¿cierto? Y son muy buenas, ¿sí? Pero no tenemos la evidencia en sí. Entonces, Bullman lo que dice de alguna forma es que la búsqueda del Jesús histórico es una búsqueda personal.
Y lo plantea así, en el sentido de que lo importante de la resurrección es, digamos, el significado del mensaje, ¿m? De Dios de alguna forma interesándose en el ser humano, mostrando su amor, ¿cierto? Pero el asunto de lo material es otro tema. Y el Pero, asunto, por ejemplo, esto que tú mencionabas de María, de la concepción y todo eso, bueno, para él todo eso son también relatos sí, sí. teológicos, ¿sí? Entonces, Ah, entonces pero yo te ahora, pregunto, te hago la pregunta, y digamos, qué pasaría, digamos, en tu caso, si en algún punto llegáramos a un cierto consenso de que en realidad no es tan importante el tema material de la resurrección. ¿Está abierta la posibilidad de que el significado siga manteniéndose vigente como una verdad eh, fundamental del cristianismo, independiente del hecho de la resurrección? ¿Crees que esa posibilidad existe o no? no, en lo personal no creo que exista. Creo que el cristianismo depende del evento histórico de la resurrección. Nació de esa manera y se mantuvo de esa manera. Creo que la teología cristiana, yo soy un férreo defensor de que toda la teología cristiana tiene razón de ser si el evento se produjo. No tengo forma de poder, a ver, porque por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué garantías tenemos de que la interpretación teológica cristiana primitiva de Dios es la correcta si no tenemos un fundamento histórico con el cual respaldar nuestras interpretaciones? Parece ser simplemente, bueno, ganó esta idea por ciertos eventos que ocurrieron a lo largo de la historia, ganó esta idea, pero podría haber ganado cualquier otra y hoy por hoy nosotros podríamos ser cualquier otra cosa menos lo que somos. Entonces me parece de que lo que nos permite a nosotros distinguir entre la verdad y lo que puede llegar a ser falso es el propio evento, ¿se entiende? Es la razón de ser de la teología cristiana. Entiendo. Yo, como te digo, estoy abierto a esa posibilidad. Por el momento la entiendo como dos caminos paralelos que pueden funcionar dependiendo de las Pero personas. ahora te hago una Y pregunta. Te hago dejo una cerrar con pregunta. una idea sobre eso y le sigo. Eh, pero también creo, en el lado de estos pensadores, que la narrativa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y esta concepción judeo-cristiana, eh, digamos, en sí misma, digamos, es muy diferente, aunque no fuera material, es muy diferente al resto de las cosmovisiones religiosas que han habido a través de toda la historia. O sea, no conozco ninguna otra cosmovisión que tenga la misma fuerza, el mismo ímpetu y que muestre al mismo tiempo un Dios que de alguna forma quiere morir por el ser humano. O sea, eso es como decía Pablo, una locura. Sí, La sí, sí. locura de la que se refirió Pablo no es por una cuestión fantástica, sino que es la locura de que Dios, siendo Dios, venga a morir por el ser humano. Ese relato, en sí mismo, esa narrativa, yo nunca lo he visto en ninguna otra cultura. Entonces, no creo que sea solamente como que una ganó y que pueda haber ganado otra. Yo creo que tiene una contundencia y una coherencia tan profunda, digamos, tan característica y de lo humano también, tan coherente, que se me hace difícil pensar de que haya triunfado otra. Entiendo. Se me cruza otra cosa por la cabeza para decir, pero lo voy a comentar más tarde. Digo, eh, ¿crees en lo personal vos, ¿no? Habiendo leído el Nuevo Testamento, ¿crees que los apóstoles realmente estaban convencidos de que Jesús había resucitado? Sí, creo que estaba convencido de que había resucitado. Sí, creo eso. Y si ellos realmente estaban convencidos de que había resucitado, ¿dónde entra el mito ahí? Porque me parece a mí que si ellos son las personas que podían llegar a tener ese contacto directo con el fenómeno con el que tenían delante, ¿no? Para el surgimiento de las ideas mitológicas concernientes al caso de la resurrección, los principales promotores al menos deberían de requerir intermediarios que sean aquellos que transforman la realidad de alguna manera, embelleciéndola para que luego estos promotores terminaran predicando lo que predicaron. Pero si estos realmente estaban convencidos de que Jesús había resucitado
y eran justamente los que habían caminado con Jesús, ¿cómo explicás esta, esta creencia genuina de ellos con la idea del mito? Mm. La verdad es que desconozco qué responde, digamos, en este caso Bullman a eso. Lo que sí creo es que esa es, digamos, eh, no es precisamente una evidencia, digamos, No, directa como de la resurrección, ¿sí? Y creo que a mí me gusta pensar eso, de hecho, me gusta pensarlo como tú lo estás pensando. Y de hecho también a veces lo he comentado a otras personas que hacen preguntas sobre el tema de la resurrección y todo. Creo que es una cuestión muy fuerte, ¿sí? Eh, Al mismo tiempo, he visto, digamos, otras personas, digamos, en la misma situación. El fenómeno del credo llegando al extremo de dar la vida. ¿No? Y, y eso lo podemos ver también en otras circunstancias, en otras cosmovisiones, digamos, que también son muy duras, digamos, en ese sentido, de llevar la confianza de lo que se cree a una apuesta por la vida. Entonces, creo que digamos, por sí misma no constituye como un obstáculo, digamos, para el asunto de entenderlo como no material, el tema de la resurrección. Eh, pero es algo que sí yo necesito investigar, digamos. Eso te puedo decir. Yo sí necesito sí, investigar para entiendo, ver cómo se respondería a eso, ¿sí? Porque creo que también entiendo, es un tope. entiendo, entiendo. Y me parece que es un punto interesante para discutirlo, porque fuera de broma, además otra persona, eh, por recuerdo que una vez debatiendo, me había presentado el caso del mito, ¿no? Y me lo había presentado de tal manera que parecía convincente el argumento, ¿no? De hecho, tuve que pasar varios días leyendo al respecto porque sinceramente, o sea, si uno busca ser honesto con lo que tiene delante, te tenés que tomar las cosas en serio, ¿no? Simplemente, bueno, porque no me conviene, lo desecho, parece eso bastante deshonesto, ¿no? Otro de los problemas que creo que tiene el tema del mito es que sabemos por las demás culturas, lo que conocemos de las demás culturas, que los mitos no nacen de la noche para la mañana. Los mitos no surgen de la noche para la mañana. Los mitos son, ¿cómo podríamos decir? Una elaboración progresiva a través del tiempo, a través de generación en generación, que tratan de explicar sí los orígenes de una comunidad, tratan de ser la fuente que sostiene las principales ideas teológicas de una comunidad, pero no surgen de la noche para la mañana, sino que a medida que van apareciendo necesidades teológicas para responder a través del tiempo ciertas comunidades, esas comunidades elaboran nuevas historias en donde el héroe del mito parece poder responder a estos problemas, a estos conflictos, ¿no? Pero en el caso de la resurrección, esto parece ser una creencia que surge de la noche para la mañana y que además no responde a ningún arquetipo y supongamos que hay alguien que diga, bueno, pero parece responder a ciertos arquetipos de diferentes culturas, no hay ningún tipo de documentación que nos permita a nosotros creer de que existe una conexión causal entre una determinada creencia de diferentes culturas con el surgimiento de esta nueva creencia, ¿se entiende? Entonces, ante la ausencia de un arquetipo, ante la ausencia de un agente causal o de un conector causal que nos permita vincular una idea con otra, y ante el surgimiento de una creencia de la noche para la mañana, esto no parecen ser ¿cómo decirlo? Los rastros que suelen dejar los mitos en las distintas culturas. Parece ser un caso bastante distinto al habitual, ¿o no? Sí, estoy de acuerdo con eso. De hecho, diría que ese es el componente trascendente, el componente, como diría, sobrenatural, se podría decir, que, que se manifiesta en una narrativa particular, que se diferencia de otras. Y en ese sentido uno puede decir, bueno, aquí en este lenguaje, digamos, hay algo auténtico, hay algo original que nosotros mismos, digamos, no podríamos haber producido. ¿M?
Y diría que ahí hay algo verdadero, digamos, en eso. Justamente porque el relato en sí, todos estos relatos que van apareciendo y que nos llevan a como ese hilo de oro, ¿cierto? A través de toda la Biblia, que Jesús aparece, digamos, como una narrativa que nosotros no podríamos haber sido capaces. De hecho, creo que C.S. Lewis lo dice de alguna forma. Nunca Dios no se parece en nada a lo que yo podría haberme imaginado. Ujú. Sí, es A cierto. mí me hace mucho sentido eso, en términos de que nosotros no jamás hubiésemos podido producir una idea de un Dios que nos ama. Y creo que en ese sentido entiendo a Dios también como ese lenguaje en particular que viene al hombre, de alguna forma se va construyendo y llega, digamos, a nosotros hasta el día de hoy. Creo que ahí hay un factor tanto antropológico como divino, y creo que ahí se juntan esos dos mundos en una narrativa excepcional. Creo que por ahí hay algo de fundamento, digamos, para decir esto es diferente a otros relatos. Brother, me encanta poder hablar con vos, pero me tengo que ir yendo porque tengo que ir a buscar a mi esposa y si no, como siempre digo, duermo afuera. Che, sinceramente aprendí mucho de lo que comentás y espero que de alguna manera eso haya sido recíproco. Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo me voy con tarea, justamente para ver, digamos, cómo responden estos teólogos a esa pregunta, digamos. ¿Mm? Sí, Creo que tiene que haber una respuesta en términos más que del relato bíblico, de la evidencia histórica que tenemos de la iglesia primitiva, por este arrojo de fe, ¿cierto? Más allá de que detrás de esos textos, esas líneas, hay un escritor, digamos, pensando e interpretando la realidad de una forma también. Así que me voy con esa tarea. Así que brother, te mando un abrazo enorme, genio.